Riesgo de caída de los adultos mayores. Saludamos a la licenciada Mariana Cerdán, que es del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Ella es kinesióloga. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Hola, Roxana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tema ¿no? La caída de los adultos mayores, que lo vemos esto en lo cotidiano. ¿A qué se deben muchas veces las caídas? Mira, primero y principal, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de caídas nos referimos a caídas de la propia altura, ¿sí? Personas que están paradas o que están caminando. Y hacemos hincapié en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es más vulnerable. Un niño puede quizás tener más caídas que un adulto mayor o que un adulto de mediana edad, pero un niño probablemente se caiga, vuelva a levantarse y siga con su actividad. Claro. Un adulto mayor, hablamos de personas mayores de 65 años, ¿no es cierto? Al caerse, las consecuencias son totalmente distintas, porque la capacidad de recuperación de un adulto mayor de una lesión es más lenta, muchas veces tienen asociadas patologías como osteoporosis, osteopenia, claro, hipertensión, artrosis, y no habría que tomarlo como algo natural, digamos, cuando un adulto mayor se cae, ¿sí? Pues las consecuencias pueden ir desde un hematoma hasta una fractura, bueno, hospitalización, y hasta puede llegar a ser letal, o sea que no es un tema menor. Sí, que muchas veces no se levantan más, ¿no? Digo, cuando se cae siempre tienen problemas en las caderas. Exactamente, muchos a veces se caen porque previamente se fracturan la cadera por una osteoporosis que ya hay, y otras veces, bueno, puede ser por alguna situación del entorno o de inestabilidad de la persona que se cae y se fractura, ¿sí? Como digo, puede a lo mejor tener la suerte de una sutura con, digamos, una lesión que necesite suturas, un hematoma, pero muchas de las caídas generan hospitalizaciones por fracturas, llegar a una cirugía. A veces no se puede realizar la cirugía porque la persona ya tiene problemas cardíacos importantes, pueden llegar a quedar hasta con una postración, generar también la muerte, claro, y obviamente secuelas y discapacidades que quedan. Claro, sí, tremendo, tremendo. Y cuando ocurre esto, ¿de qué forma actúa el kinesiólogo? Mira, por lo general las caídas se pueden dar porque la persona está inestable, o sea, habría que empezar a indagar por qué se ha caído, no llegar a la caída, o sea, si el adulto mayor uno ve que se está sujetando de las paredes, que se siente inseguro, que ha disminuido sus actividades fuera de la casa porque tiene miedo, bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Tratar de no llegar a la caída, siempre hacer la prevención es mucho mejor. Y en el ámbito de la rehabilitación, nosotros lo que hacemos es una valoración del equilibrio del paciente desde lo funcional, es decir, cómo está el paciente equilibrándose de pie, cómo se equilibra al caminar, por ejemplo, al sortear un obstáculo, al girar la cabeza, al subir escaleras o bajar escaleras. Y además, obviamente, de todo un chequeo médico, porque hay muchas situaciones donde el paciente no ve bien, porque a lo mejor tiene una catarata y eso está generando que su equilibrio esté peor, o tienen asociados mareos. Bueno, hay que hacer un chequeo en general médico y posteriormente, obviamente, una evaluación funcional de su equilibrio y de ser necesario, obviamente, una rehabilitación bien dirigida. Son muchísimas las situaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo, sí, ¿no? Claro, y esto es una preocupación después para toda la familia. Exacto, porque la misma familia también empieza a tener, no solamente el paciente el temor de caerse, sino que también la familia tiene ese temor y va de alguna manera limitándolo y discapacitándolo, porque le dicen, no, yo te acompaño, yo te llevo, yo... Por protegerlo, ¿no? Siempre ese miedo, exactamente, sí. Se sobreprotegen. Exactamente. Además de estar el miedo y obviamente la preocupación, ¿sí? Porque las consecuencias, como digo, suelen ser graves. Pero, eso es lo que te iba a decir, cuáles son las posibilidades de recuperación, ¿no? Porque muchos, he visto en varios casos que hasta que lo han operado, después van con la fisioterapia, el tratamiento kinesiológico, y la verdad que se recuperan muy bien.
Sí, todo va a depender obviamente de la caída que tuvo el paciente, de la caída que tuvo la persona, del tipo de fractura que tuvo. No es lo mismo una fractura de muñeca, porque lo más común es cadera, pero también fracturas de muñeca, traumatismos de cráneo, ¿sí? Eso ya es más complicado. Son más complejos. La idea sería, desde el ámbito de la rehabilitación, también poder hacer prevención, ¿sí? Yo, desde lo que trabajo, yo hago mareo, hago vértigo, inestabilidad. Siempre cuando el paciente viene por inestabilidad, yo trato de hacer todo lo mayor preventivo que se pueda, porque a ver, el paciente puede estar inestable, pero hay muchos factores externos y la actividad que realice que también va a influir en la caída. Entonces, si nosotros tomamos ciertas prevenciones en la casa, a lo mejor esa persona tiene una inestabilidad intrínseca, ¿sí? Porque tiene algún factor que le genera inestabilidad, pero si tomamos medidas en el ambiente del domicilio, podemos llegar a evitar las caídas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la persona se levanta en la noche para ir al baño, se coloca una pantufla que no le queda bien, no le sujeta bien el pie, no enciende la luz y dejó algo en el camino, esa persona probablemente se caiga. Entonces, toda esa prevención del ambiente, de colocarse un calzado adecuado, que no se resbale, que se fije en la casa en qué lugares son más peligrosos donde se podría llegar a caer, que por lo general es en el baño o en la habitación. Bueno, entonces el tema del baño, que coloquen una alfombra antideslizante adentro, una alfombra antideslizante afuera, barrales para poder sujetarse. La necesidad, si vemos que está muy inestable, de indicar un bastón y enseñarle a usar ese bastón. Claro, sí, hay que preverlo con anterioridad para que esto no suceda. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos has dicho, y que en casa, bueno, tomen nota de esto, sobre todo la prevención, para evitar que esto ocurra. Exactamente, para evitar una consecuencia, bueno, que no es muy agradable, y una mejor calidad de vida en el adulto mayor. Seguro que es así. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Roxana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a la licenciada en Kinesiología Mariana Cerdán, del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza.